En la Sala de Arte Carlos Federico Sáez del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se inauguró la exposición Transiciones del artista plástico carolino Juan Carlos García. Rosario, empecemos ubicando este espacio que capaz que muchos de nuestros oyentes no conocen, ¿no? No, yo estoy seguro que no, y está tan a mano, ¿verdad? Está tan dentro del circuito que vale la pena señalarlo. Este espacio está en la planta, que es además como forma de planta, es prácticamente un cuadrado, se ubica en la planta baja del edificio central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que está allí sobre Plaza Constitución, y el espacio en sí, que se llama Espacio Carlos Federico Sáez, está ubicado en la esquina misma de Rincón con Juan Carlos Gómez. O sea, mirando de frente de la fachada bien a la derecha. Bien a la derecha. Entran por la puerta que está bien más a la derecha, y allí ingresan inmediatamente al espacio. Realmente creo que vale la pena tenerlo en cuenta, por lo que digo, que está tan a mano, porque tiene una muy buena, después vamos a decir el horario, como para alternar una actividad en la Ciudad Vieja con una visita a este lugar, que además hoy lunes, por ejemplo, está abierto. Rosario, ¿y qué particularidades tiene la muestra como tal que nos estás invitando para ver hoy? Mira, se trata de una muestra que son 4 obras de gran formato, que si bien podría considerarse que se desarrollan en un plano, este tiene una especie de tercera dimensión, es un plano gordo, un plano que tiene un agregado, que está conformado por un collage de distintos materiales que se adosan a ese plano, algo así como un amasijo de materia difícil de identificar de qué se trata. Todos ellos tienen en común de que tienen un tono agrisado. Toda la muestra tiene un determinado tono agrisado. A las 4 obras de estas que estaba señalando se agregan un conjunto de 10 obras al fondo que están como dentro de cajas de vidrio, con un vidrio delante, que tienen características similares, simplemente que son más chicas, pero que además en sí están conformando un conjunto muy interesante, porque bueno, están colgadas pegaditas, 5 en una fila y 5 inmediatamente debajo, que de por sí ya indican una intención del artista de vincularlas unas con otras. Quien actuó como curadora de la muestra es María Yuguero, fue María Yuguero, quien a su vez dirige esta sala de arte. Y me parece que lo que corresponde, porque yo admito que no conocía a Juan Carlos García, este hombre que además vive en San Carlos, es de San Carlos y vive allí, que nos presente entonces la obra y al autor. María, estamos recorriendo la muestra de este carolino a quien tú estás presentando en la sala Carlos Federico Sáez. ¿Por qué? Yo conocí a Juan Carlos García, la obra de él como escultor, en una muestra en el Instituto Goethe hace muchísimos años. Y me pareció maravillosa, de una fuerza increíble, y lo invité a hacer a participar en una colectiva como artista nuevo con otros emergentes en el año 2006. En 2008 ya lo invité a hacer una individual, siempre como escultor. Y él tiene como oficio el ser herrero. Pero esto que vemos aquí, si bien evidentemente tiene una raíz escultura porque sale del plano, sí, fundamentalmente es un plano en 2 dimensiones. Efectivamente. Esta muestra, que es una muestra, yo la definí como técnicas mixtas, porque de collage tiene en realidad sí elementos porque están pegados, pero por definición sería eso, pero de hecho es tan volumétrica, sí, que tiene muchísimo de escultura, son prácticamente altos relieves. Y para hacer estos, vamos a llamarlos altos relieves, él utilizó todo lo que puede haber encontrado en su taller y fuera de su taller. Eso es uno de los aspectos interesantes. Qué difícil es descubrir con qué materiales trabaja estos blancos, grises y negros, ¿no? Muchísimos materiales, todo lo que encontró. De hecho, hay desde tierra, cemento, pintura, papeles, trapos, polvo de ladrillo, hay alquitrán, de todo un poco.
Y la orientación, como tú verás, es una muestra más bien oscura. El espíritu de la muestra no es positivo y, digamos, por hablar del mensaje, aunque lo prioritario cuando uno ve una muestra, siempre, en mi punto de vista, es la plástica. Primero, la plástica. ¿Por qué no es positiva? A través del color, a través, incluso el título de la muestra es Transición. ¿Hacia dónde transita el mundo? Desde su punto de vista, cosa que comparto. Transita hacia una debacle. Entonces tú ves las Caos. formas. Sí. En muchos sentidos, específicamente en el sentido en que él lo enfoca. Que es como un derretido. Es eso, son como desmoronamientos. Y tiene que ver con la ecología, cosa que le preocupa mucho y con la que él tiene muchísimo contacto, en el sentido de que él vive en San Carlos, vive en contacto con la naturaleza. A nosotros nos cuesta más verlo, claro. ¿no? Pero él lo ve, él convive con eso. Todo Tú el me tiempo. decías que, y te corté, que tenía otro oficio además de de artista plástico. Él es, claro, él es herrero. Y las obras anteriores, las muestras anteriores, fueron siempre de escultura basada en el hierro, también con madera y otros elementos, pero fundamentalmente era eso. ¿Tipo chatarra? Tipo chatarra. Tipo chatarra. La última muestra que hizo acá, que tuvo muchísima relevancia y que Nelson Di Maggio le eligió como revelación y como la mejor muestra individual, entre otras, del año, en 2008 fue esto. Se llamó Armaduras. Tú lo clasificaste como revelación el año 2008, no hace tanto. ¿Es un hombre de qué edad? 40 tendrá. Sí, es joven todavía. Es un niño. Claro, sí, es un chiquilín. Yo siempre lo pienso en términos de chiquilín. Además tiene una especie de como modalidad, ¿no? Es un individuo muy puro, con cierta ingenuidad. Naif. Naif. Naif en su modalidad. La obra no es naif. La obra tiene una densidad impresionante. Entonces él la concibió en esta forma, en estos cuadros, en estos 4 cuadros y en aquel políptico en el fondo, que son cajas. Pero la idea está dada en todos los cuadros igual. Él lo concibió como un conjunto para presentar así, de esta forma. Sí. Incluso él había pensado en incluir otros elementos. Pero ¿qué ocurre? Los elementos tal vez hubieran funcionado en otro espacio. En este espacio no funcionaban. Entonces, tal vez esta muestra después va para Punta del Este y allá tal vez incluya otros elementos. Eso ya está fuera de mi competencia, pero en esta sala no funcionaban bien. María, ya que tú te manejas en este caso como curadora, pero además dirigís el centro, la sala de arte, Sí. ¿Con qué concepto te manejas en el momento de elegir un artista? Este es un emergente, pero yo he visto consagrados, y bueno, Sí. la sala lleva el nombre de un ultra consagrado. Entonces, ¿cómo te manejas tú para elegir aquí una muestra? Yo me manejo en 2 sentidos, o con 2 premisas. Por un lado están los artistas que yo pueda llegar a descubrir, que no conozco y veo por ahí, veo algo, veo una imagen, veo en internet y digo este mismo. Incluso he traído artistas de fuera del país. Eso te iba a decir, no son solo nacionales. No son solo nacionales, pero también están los artistas nacionales, por supuesto. Y en los artistas nacionales, como yo me manejo con premisas muy específicamente estéticas, no me significa demasiado la trayectoria del artista. Entonces, puede ser un artista con décadas de trayectoria, pero si no siento afinidad con las propuestas de ese artista, no voy a invitarlo. Y por lo visto además tenés una concepción que tiene que ver con el espacio que manejás, porque Sí, tú sí, estabas sin duda alguna, diciendo sí, que sí. tienen que adaptarse a este espacio. Tiene que funcionar acá porque pienso, el sentido de la curaduría es justamente ese. El curador no puede modificar, ¿verdad? O sea, no es que además el hecho de la figura del curador es nueva, 20, 30 años. Hay mucha no gente más. que no sabe lo que quiere decir. Efectivamente. Entonces, el curador
creo yo, que ya te digo, es una figura nueva dentro de lo que puede ser la plástica, nueva hablando de 20 o 30 años atrás y que viene de fuera del país, claro. El curador tiene que ser una apoyatura para el artista, pero no puede nunca jamás tener un papel protagónico. El curador va colgado del pescante del artista. Entonces no tiene ninguna utilidad si no hay artistas. En una palabra, asegurarle que lo que muestra es exactamente el sentido que el artista quiere darle a su obra. Es eso, porque el artista invierte demasiado capital afectivo en las obras y a veces está la relación afectiva con la obra que no puede llegar a verla con imparcialidad. En cambio, uno viene de fuera y dice, no, esto no. Esto me parece que no por esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, argumentando las razones y hablarlo con el artista, ¿no? Y llegar a una conclusión y luego, como parte de la curaduría, digamos, el texto, pero el texto también me parece que tiene que ser secundario. Pero sí el montaje. El montaje sí. El texto es secundario en el sentido de que si la persona, el visitante, lo lee, bien. Es una opinión mía, no es la verdad revelada. Creo que el diálogo tiene que ser directamente del espectador con la obra. Rosario, así que es una combinación, porque como decíamos, si no conocen esta sala que está en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pueden aproximarse allí, pero también es una buena invitación y un incentivo para conocer más sobre este artista que nos presentaba ahora la curadora. Recordemos entonces los datos. Otra gran ventaja es la ubicación de la sala, ¿no? Yo le dije temprano que está sobre Plaza Constitución, pero además que hoy está abierto. Porque la sala... Hoy un día que muchos museos están cerrados, los que abren los fines de semana cierran el lunes. Esta en particular, que lamentablemente cierra los fines de semana, abre hoy. Abre de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y va a estar esta exposición en particular que hoy les recomiendo conocer hasta finales de mes. Por si no lo saben, la dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas es Rincón 575 y es la entrada más cercana a la esquina de Juan Carlos Gómez, puerta giratoria.